Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar la manera como se realiza el proceso de división celular por meiosis. La meiosis es un proceso de división en la célula y se realiza en las gónadas, que son los órganos sexuales. Hay gónadas masculinas y hay gónadas femeninas. El proceso comienza con una célula diploide, que son aquellas células que tienen un número doble de cromosomas, donde un grupo de cromosomas proviene de la madre y el otro grupo de cromosomas provienen del padre. Por eso se identifican como 2N. Al final del proceso se forman células haploides, es decir, aquellas células que tienen un conjunto sencillo de cromosomas, y por eso se identifican como N. Además, la meiosis se considera como un proceso reduccional, ya que se reduce de ser un contenido doble en la célula progenitora a ser un contenido sencillo de cromosomas en las células hijas. Esta meiosis se lleva a cabo a lo largo de dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica, o también conocidas como meiosis 1 y meiosis 2. Las células que van a empezar el proceso de la meiosis tienen que venir de una interfase, donde la célula, entre otras actividades, se prepara duplicando el DNA que le va a proporcionar a las células hijas. La meiosis 1 también se le conoce como fase reductiva y se caracteriza porque el proceso lo va a comenzar una célula diploide y al final las células resultantes son células haploides. Y además, una característica importante también es que se genera la diversidad genética. La meiosis 2 también se le conoce como fase duplicativa y se caracteriza por la formación de un duplicado de células hijas, aunque tienen diferente contenido genético que sus progenitoras. Voy a explicar cada una de estas etapas. La profase 1 se distingue por el apareamiento de cromosomas, la sinapsis y la recombinación del material genético. Y para su comprensión, esta fase se divide en 5 subfases: el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Vamos a ver qué ocurre en cada una de ellas. En el leptoteno se comienza la condensación de la cromatina y se empiezan a hacer evidentes los cromosomas. Estos cromosomas, durante la interfase, duplicaron su material genético y por eso tienen cromátidas hermanas. Durante este leptoteno se buscan los cromosomas homólogos, es decir, los que tienen la misma disposición o secuencia de DNA, pero uno es de origen materno y el otro es de origen paterno, y se denominan por el mismo número. Este serían cromosomas homólogos del número 1, 2, 3, así hasta el 22, en el caso del cariotipo humano. Todos estos cromosomas del 1 al 22 conforman los cromosomas somáticos, porque tienen la información estructural y funcional de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En el caso del cromosoma 23, tenemos uno que es de origen materno y otro de origen paterno, pero son diferentes en el caso del hombre. Es un cromosoma X y un cromosoma Y. En el caso de una mujer, tenemos también un cromosoma de origen materno, otro de origen paterno, pero los dos son cromosomas X y nos darán la información genética de una mujer. Estos se consideran como cromosomas sexuales. Por lo tanto, durante el leptoteno, cada uno de estos cromosomas, que son homólogos, tienden a buscarse para encontrarse y empatarse. En el caso de las células diploides, van a tener los dos cromosomas homólogos
de cada uno de los números de cromosomas que tenga la especie. En el caso de la especie humana, tenemos 23 pares que al final conforman 46 cromosomas. Las células haploides tendrían 23 cromosomas sencillos y las células diploides tendrían 23 pares de cromosomas homólogos. Estos son los cromosomas homólogos. Vemos que uno es de origen paterno y otro de origen materno. En cada uno de estos cromosomas encontramos dos cromátidas hermanas. Estas surgen por la duplicación del material genético en la fase S de la interfase. Otra característica que vemos es que presentan centrómeros. A estas zonas donde se empalman los cromosomas se les conoce como centrómero y es lo que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Además, presentan otra estructura denominada cinetócoros. Son proteínas que conforman motores moleculares y se utilizan para anclar el cromosoma a los microtúbulos del huso mitótico. Durante el cigoteno se lleva a cabo el alineamiento de los cromosomas homólogos para unirse y formar tétradas o cromosomas bivalentes. Y lo hacen por medio de unas proteínas llamadas coecinas. Son unas proteínas que se encuentran a lo largo de las cromátidas y que al conectarse entre los dos cromosomas provocan que se mantenga esta posición. Se llaman tétradas porque el grupo de cromosomas contiene 4 cromátidas y se llaman bivalentes porque el grupo contiene 2 cromosomas homólogos unidos. Y al proceso de unión se le conoce como sinapsis. Durante el paquiteno se lleva a cabo la recombinación genética por medio del entrecruzamiento y el intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos, lo cual proporciona la variabilidad genética, ya que las cromátidas hermanas dejan de ser idénticas. A los lugares donde se lleva a cabo este intercambio de segmentos se les conoce como quiasmas. Durante el diploteno comienza la separación de las tétradas, aunque no lo hacen por completo, ya que quedan unidas por estos quiasmas. Y al final, en la diacinesis, continúa la condensación cromosómica, las tétradas se compactan aún más y se hacen mucho más visibles los quiasmas. Además, durante esta diacinesis, se lleva a cabo la desintegración de la membrana nuclear y también desaparece el nucleolo. Y de esta manera, se dan las condiciones para realizar la reducción de cromosomas en las siguientes fases. Vamos a imaginar que el proceso lo realiza una célula que tiene 4 tétradas, es decir, 4 cromosomas homólogos del mismo número. Tendríamos 2 cromosomas homólogos del número 1, 2 del número 2, 2 del número 3 y 2 del número 4. Esta sería, por lo tanto, una célula diploide de 4 cromosomas. Durante esta profase, los centriolos migran hacia los polos de la célula, desaparece la membrana nuclear y los centriolos van a organizar la formación de los microtúbulos que conformarán el huso mitótico, para que en esta metafase las tétradas, ya unidas a los microtúbulos del huso mitótico, son movidas por los motores proteicos de los cinetócoros hacia la zona media de la célula, para formar la placa metafásica. Aquí cabe recalcar que cada uno de estos cromosomas homólogos están unidos a microtúbulos diferentes. Este microtúbulo viene de la parte de arriba y este microtúbulo viene de la parte de abajo. Y esto ocurre en todos los cromosomas de la célula. Todos estos cromosomas homólogos se orientan de manera aleatoria. Aquí vemos el cromosoma de origen materno y aquí abajo el de origen paterno,
pero no es igual aquí. Y al final de cuentas, entonces vemos posiciones diferentes de estos cromosomas homólogos, lo cual trae como consecuencia la variabilidad genética en las células hijas. Durante la anafase se hace evidente la actividad de los cinetócoros que tiene cada uno de los cromosomas homólogos, y vemos que solo uno de ellos es funcional, y es el que va a estar unido a cada uno de estos microtúbulos. Por lo tanto, cuando los microtúbulos se encogen, separan a los dos cromosomas homólogos y son jalados hacia polos opuestos de la célula, quedando de manera aleatoria cromosomas de origen materno y de origen paterno en ambos extremos de la célula. Durante la telofase, los microtúbulos no asociados a cromosomas separan aún más los conjuntos de cromosomas. Posteriormente, al final de esta telofase, se desintegran los microtúbulos y se pueden o no formar las membranas nucleares. En algunos casos, no llegan a formarse estas membranas. También, durante la telofase, se puede realizar o no la citocinesis para separar a las células hijas. Lo importante de todo esto es que quedan dos grupos de cromosomas haploides con cromátidas duplicadas, pero ya no vemos a las tétradas. Este es el cromosoma 1, 2, 3 y 4 en este ejemplo que estamos viendo, pero ya no son cromosomas homólogos. El cromosoma homólogo quedó en el segundo conjunto. Cada una de estas células comenzará la segunda división meiótica, o también conocida como meiosis II, sin pasar por la interfase. Es decir, estas células no podrían duplicar su material genético. Recordemos que esta segunda división es duplicativa, es decir, se van a duplicar cada una de estas células siguiendo un proceso muy similar a una mitosis clásica. Vemos las actividades características de la profase. Por ejemplo, la migración de los centriolos hacia los polos de la célula para poder organizar la formación del huso mitótico. Y todo esto se llevaría a cabo en cada una de estas dos células. Durante la metafase 2, los dos cinetócoros de los cromosomas quedan funcionales, de tal manera que los motores proteicos los mueven a lo largo de los microtúbulos para acomodarlos en la placa metafásica. Vemos que uno de los cinetócoros está unido al microtúbulo de arriba y el otro cinetócoro estará unido en el microtúbulo de abajo. Y todo esto ocurre en todos estos cromosomas. De tal manera que en la anafase son jalados hacia los polos extremos de la célula. Y al final, en la telofase, se forman dos conjuntos de cromosomas y además se desintegra el huso mitótico y se forman las membranas nucleares en las células resultantes. Vemos por lo tanto que cada una de estas células tendrá dos conjuntos de cromosomas, pero estos cromosomas ya no están duplicados, son cromosomas sencillos. Siguen siendo del número 1, 2, 3 y 4, pero sus cromátidas hermanas quedaron en el conjunto del otro extremo. Lo mismo ocurre en esta otra célula. Hasta aquí termina el proceso de meiosis y por lo tanto vemos núcleos de células haploides de cromosomas no duplicados. Una vez que se da el término de esta meiosis, se realiza la citocinesis que separa a las células hijas. Por lo tanto, al final del proceso vamos a ver la formación de 4 células hijas resultantes de un proceso de división de una célula progenitora. Aquí vemos de manera general el proceso de la meiosis, donde la célula progenitora, que es diploide, tiene 4 cromosomas formando tétradas. Esta célula realiza la meiosis 1, donde se separan los cromosomas homólogos de manera aleatoria
y vemos el intercambio de segmentos en cada uno de estos cromosomas, lo cual va a proporcionar variabilidad genética y va a dar como resultado la formación de 2 células haploides con 4 cromosomas duplicados. Si nos fijamos, aquí ya no hay tétradas, por lo que los cromosomas homólogos quedaron separados en estas 2 células resultantes. Debido a esto, se considera una división reduccional. Después de esto se realiza la segunda división, es decir, la meiosis 2, sin entrar la célula a la interfase, por lo que no se duplica más su DNA. En esta división vemos cómo se separan las cromátidas hermanas en 2 conjuntos de células, quedando por lo tanto 4 células haploides con cromosomas sencillos. Seguimos viendo los cromosomas 1, 2, 3 y 4, pero ya no son cromosomas ni duplicados, ni homólogos, ni formando tétradas. Estas células, una vez que terminan la meiosis, entran inmediatamente a su interfase, en donde harán todas las actividades propias de su ciclo celular. Cuando este proceso se lleva a cabo en las gónadas masculinas, estas células haploides, después de realizar muchas actividades, formarán lo que conocemos como espermatozoides. En el caso de este proceso realizarse en las gónadas femeninas, después de hacer varias actividades, veremos la formación de los óvulos. Este proceso lo vamos a ver en otro momento. Después de analizar todo lo que ocurre durante el proceso de la meiosis, vemos que son actividades muy importantes para la célula. La importancia de este proceso radica en asegurar la variabilidad genética, ya que el proceso de recombinación del material genético permite que los descendientes conserven gran parte de las características de sus antecesores, pero también proporcionan al organismo un perfil único y distintivo que le permite desarrollar nuevas adaptaciones y relaciones con el ambiente que le van a dar la oportunidad al organismo para poder evolucionar. Y esto es lo que distingue a la división celular por mitosis y por meiosis. Vamos a dejar hasta aquí la explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Te invito a que revises el tema de mitosis para que queden comprendidos todos los aspectos de reproducción celular de manera integral. Nos vemos en la próxima. Gracias.